hermanos, en esta noche. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor, vamos a presentarle a Dios esta noche y vamos a decirle, bueno, Dios, una vez más, háblanos a nuestro corazón, habla a nuestras vidas de una manera especial y sé tú propicio a mi necesidad, amén, porque todos tenemos diferentes necesidades y necesitamos que Dios sea propicio a cada una de esas necesidades, a cada una de esas emociones que necesitamos que Dios traiga a nuestras vidas. Amén. Vamos a hacerlo en esta noche. Señor Dios y Padre Celestial, en esta hora estamos aquí delante de ti, amado Dios. Queremos alabarte, glorificarte, bendecirte y darte la gloria y toda la honra, Señor. Decirte, Dios, cuán bueno y cuán grande eres tú, Señor, cuán hermoso es tu nombre en toda la tierra. En esta hora, Señor, queremos alabar y bendecir tu nombre, queremos exaltarte, Señor, y pedirte de manera especial que hables a nuestros corazones, que nos regales de tu presencia, que nos regales de tu paz, de tu gozo, Señor, y seas tú, Dios, quien nos ayude, seas tú, Dios, quien nos regale más y más, Señor, de tu presencia y de tu amor. Háblanos y sé propicio a nuestras vidas. Háblanos y sé propicio a nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre precioso, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. ¿Hasta qué horas vamos? Ahora. Listo, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a hacerlo en el libro de Ruth. Amén. En el libro de Ruth. Gloria al Señor. Vamos a hacerlo en el libro de Ruth. Gloria a Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la historia de Ruth. No vamos a entrar en muchos detalles, pero sí vamos a ver detalles importantes o que trascendieron en la vida de Ruth. Amén. Y en todo su contexto, gloria al Señor. Quiero iniciar esta predicación para ustedes bajo el tema un lugar correcto. Amén. Un lugar correcto, gloria al Señor. ¿Cómo es el tema? Un lugar correcto. Amén. Y aunque hoy vamos a ver la historia de Ruth, que conocemos que ella tuvo que salir, que volver, y podríamos hablar de lugares, ¿cierto? Hoy no quiero que solo no hablemos de un lugar físico, sino a veces el lugar donde estamos nosotros. Amén. El lugar en nuestras vidas, el lugar en nuestra familia, el lugar cuando estamos tristes, el lugar cuando quizás estamos muy felices, el lugar correcto, amén, el lugar correcto, gloria al Señor. Entender la voluntad de Dios no es un tema fácil, amén, pero tomar decisiones bajo la voluntad de Dios es aún más difícil, amén, porque en tratar de entender la voluntad de Dios podríamos demorarnos, a veces orar, a veces no hacerlo, ¿verdad? Pero cuando tenemos que tomar una decisión, cuando el tiempo corre en nuestra contra, cuando alguna cosa corre en nuestra contra, inmediatamente decimos, Dios, ayúdame porque tengo que tomar una decisión. Una decisión bajo tu voluntad. Amén. Porque eso debe ser la vida del cristiano. Tomar decisiones bajo la voluntad del Señor. Amén. Y esto es algo trascendental en nuestras vidas. En el camino como hijos de Dios hemos tenido que tomar decisiones en todas las áreas y ámbitos de nuestra vida. Gloria al Señor. Y decisiones que han traído resultados directos a nosotros, pero también a los que están a nuestro alrededor. Amén. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Así que quiero que vayamos a Ruth, creo que ya estamos ahí. Capítulo 1, del versículo 1 al 3, amén. Vamos a ir leyendo por partes y vamos a ir desglosando esta historia, amén, de una manera diferente. Ya, aunque sé que muchos ya la conocemos, ¿cierto? Sabemos la historia de Ruth, pero vamos a verla desde un punto de vista distinto, amén, y es muy bonito. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra de Belén. Dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Y él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá,
Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Amén. Entonces aquí vemos la parte básica y la parte, digamos, sencilla de entender el contexto, amén, donde vamos a manejar esta historia. Una familia de Belén, ¿cierto? Belén ya sabemos que significa casa de pan, ¿cierto? Donde hay bendición, donde hay provisión, gloria al Señor. Y dice que había una familia, puede ser la tuya, puede ser la mía, una familia como cualquiera, ¿cierto? Donde estaba Elimelech como el varón, Noemí como la esposa, la mujer, ¿cierto? Y Malón y Kelión. Y dice que por causa de este hombre tomaron una decisión, ¿cierto? Digamos que el causante de una u otra forma de tomar la decisión fue Elimelech, aunque, aunque obviamente muchas veces se consultaba, ¿cierto? Pero el varón tenía o tiene, ¿cierto? Como la decisión mayor de decir, nos vamos a trastear, ¿cierto? Y no es algo fácil para uno de mujer o para los hijos si uno quizás no está de acuerdo. No se nos dice exactamente qué pasó, ¿cierto? Si Noemí le dijo yo no me voy y terminó finalmente yéndose, no sabemos si ella de pronto no quería irse, le dio tristeza, aunque en ese momento en Belén no se estaba pasando por el mejor momento, igual era su lugar, ¿cierto? Y aquí vengo a hablar del lugar correcto. Amén. El lugar para Noemí era Belén, ¿cierto? Su lugar correcto, quizás para todos, era Belén, porque era el lugar donde habían nacido, donde habían crecido, era su lugar natal. Y uno no cambia eso. Puedes irte a muchos países, pero siempre vas a extrañar estar en Colombia. Siempre vas a extrañar estar en el lugar donde te hace sentir bien. Entonces, por eso no quiero hablar solo específicamente del lugar Belén, ¿cierto? Sino del lugar donde nos sentimos bien, ¿cierto? Hay lugares donde nos sentimos mal, ¿cierto? Hay lugares donde no debemos estar y no solo físicos. Y con esto me refiero a una relación. Yo no tengo que estar ahí porque esa relación me hace mal, ¿cierto? Yo no tengo que estar con estas personas porque su influencia es mala a mí. Así que ese no es mi lugar correcto. Estar en ese momento no es mi lugar. Amén. Y quizás esto le pudo haber pasado a esta familia. Su lugar siempre fue Belén hasta ese momento. Hasta el momento en que Elimelech toma la decisión de salir y decir, nos vamos. Estamos pasando por un momento duro aquí en Belén, donde no hay provisión, donde hay mucha escasez, donde hay dificultades económicas. ¿Y quién no ha pasado por dificultades económicas? Amén. Pero ¿qué hizo Elimelech? Huyó. Se fue a un lugar que quizás no era un lugar seguro. Y después vemos que no. Amén. No era su lugar de paz. Amén. No era su lugar natal. No era su lugar donde estaba o se sentía en hogar. Se sentía con amor. Se sentía en familia. Aunque todos iban como familia, a veces, aunque podamos ir como familia, no nos sentimos en familia, ¿cierto? Su lugar quizás no era Moab, por supuesto. Entonces vamos a ver aquí a una Noemí, claro, una mujer, por supuesto entendemos que Noemí era una mujer que conocía de Dios y tenía sus preceptos claros y sus valores claros. Amén. No era una mujer que dijo, bueno, me voy porque ya, no, ella aprendió y estas mujeres de por sí respetaban mucho la palabra, ¿cierto? O el hecho de su esposo. Gloria a Dios. Así que huyen hasta allá y habitan en Moab. Moab, ya sabemos muchas cosas de las que le pasaron, pero podríamos describir a Moab como ese lugar donde no hay seguridad, ese lugar donde es incierto, ¿cierto? Ese lugar donde muchas veces no estamos seguros, no estamos completos, esos lugares donde nos sentimos mal, donde no hay alegría, no hay gozo, donde no hay paz. Y a veces preferimos habitar en Moab que estar en Belén, así la estemos pasando un poquito mal. Amén. Porque a veces preferimos eso. Entonces preferimos estar en Moab
cuando peleamos con nuestro esposo y preferimos estar apartados, bravos, sin hablar, quizás en una actitud mala, y preferimos estar en un lugar hostil para nosotros que ir a Belén y decir, bueno, yo quiero paz en mi casa, ¿cierto? Y lo que les digo, no solo hablo de un lugar físico, sino el lugar donde a veces nos encontramos. ¿Dónde nos encontramos? Donde preferimos decir, por encima de todo está mi paz, está mi tranquilidad, está lo que yo puedo sentir, lo que yo puedo hacer, a tener que sentirme mal, a tener que llorar, amén, a tener que pasar por muchas vivencias o cosas que no están bien. ¿Y qué lugar es el que preferimos? A veces preferimos estar en Moab. Y esto le pasó a esta familia, amén. Le pasó a Elimelech y a Noemí, por supuesto, y a sus dos hijos. Prefirieron ir y habitar, ¿cierto? Entonces no solo Moab fue un lugar de paso, ¿verdad? No fue solo un momento, vamos a estarnos unos días y ya, no. Habitaron en Moab. Y Moab es para nosotros los cristianos el lugar donde no debemos estar, donde no hay paz, donde no hay seguridad, donde hay mucha incertidumbre, donde hay frustración, donde hay muchas cosas y preferimos quedarnos en Moab que volver a Belén. Amén. Habitamos, o sea que Moab no se vuelve un lugar de transición, no se vuelve un lugar de paso, sino que se vuelve un lugar para habitar. Habitamos tristes por un familiar perdido, habitamos tristes por una relación que no prosperó, sino que por todo lo contrario fracasó. Habitamos tristes porque no tenemos suficiente dinero para esto o para aquello. Y preferimos, en vez de hacerlo un lugar de transición, ¿cierto? Habitar en Moab. Y ese no es el lugar correcto para un cristiano, para una familia. Gloria al Señor. Así que es duro, amén, enfrentarnos a esas verdades y decir, sí, a veces prefiero habitar en Moab que salir de Moab y volver a Belén. Así en Belén las cosas estén difíciles, porque es que nada nos garantiza que en Belén todo va a estar bien. Amén. Pero sí hay algo que nos da tranquilidad y paz, y es habitar en nuestro lugar seguro, que es ir a los pies del Señor Jesús, que es ir a su presencia y decirle, mira Señor, estoy en Belén, pero hay escasez, pero prefiero estar en Belén y no en Moab, donde hay hostilidad en mi corazón, donde hay egoísmo, donde hay lloro, donde hay lamento, ¿cierto? Donde las cosas no van bien tampoco. Gloria al Señor, pero es preferible habitar en Belén. Y quiero que vayamos más adelante aquí al versículo 3 al 5, amén. Dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Mucho tiempo se aguantaron de habitar en ese lugar. Amén. Y claro, bueno, a veces podríamos encontrar de pronto un caso que alguien habite en Moab, en el sentido que estamos hablando, amén. Habites 10 años sin perdonar a alguien. Habitemos en Moab llevando un rencor de mucho tiempo. Amén. Viviendo amargados por una situación. Y podemos habitar y lo peor es que cuando habitamos nos acostumbramos a esa situación. Nos acostumbramos a esa realidad dura, a esa realidad que no trae gozo, sino que lo que hace es llenar nuestro corazón de más amargura, de más queja, de más falta de perdón. Amén. Y a veces ese lugar que no es el correcto, lo hacemos parte de nuestra vida. Amén. Habitamos en tristezas, habitamos en fracasos, habitamos en lloros, habitamos en queja, iglesia, y eso no está bien. Amén. Vemos que para Noemí no fue fácil. Se murió Elimelech, el que tomaba las decisiones, el que decía nos vamos o nos devolvemos, ¿verdad? El que decía vamos a trabajar o vamos a hacer esto o aquello.
lo cual no fue fácil, imagino que no fue fácil. Yo creo que todo aquel que ha perdido un, un ser querido, un familiar, entiende que el que se muera un familiar no es fácil y continuar la vida es la parte más difícil que uno tiene que enfrentar. A modo personal, amén, cuando mi abuela se fue en mayo 25, lo que más me causó curiosidad y me costó un poco es llegar al punto, al momento en que la vida tiene que continuar, en que tuve que decirme a mí misma, la vida tiene que seguir, ¿cierto? Mi camino tiene que continuar porque esa persona ya no está. Pero aceptar todo eso en nuestra cabeza no es tan sencillo y en nuestro corazón. Sin embargo, Dios es el que nos ayuda, amén. Y a medida del tiempo, aunque se van sanando heridas, amén, uno va entendiendo y uno va diciendo que parte tan difícil es tener que volver a comenzar, es tener que seguir como si nada hubiese pasado, ¿verdad? Porque hay que seguir, digamos, comiendo, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo muchas cosas, amén. Y esa parte es bastante difícil. Y yo creo que no es una parte en la que solo yo, por supuesto, tuve mis dificultades o aún tengo, sino las que muchos que han perdido seres queridos pasan por ese momento. Amén. Tener que continuar como si no hubiese pasado nada porque ya no está, ya no hay. Y esa parte es muy difícil. Así que Noemí, con sus dos hijos, tuvo que seguir adelante. Y yo creo que por eso habitaron tanto tiempo en Moab. Quizás si Elimelech hubiera estado ahí, de pronto Elimelech dice a los 2 años, bueno, ya es hora de devolvernos. Pero claro, Noemí estaba en ese lugar, en un lugar de conformidad, en un lugar donde se acostumbró, bueno, pues aquí nos trajo Elimelech y aquí nos vamos a quedar, ¿verdad? Sin embargo, ella no sabía lo que le esperaba, aunque nosotros sí lo sabemos, porque ya hemos leído Ruth muchas veces, pero duro, de verdad, Noemí tuvo que enfrentar una situación muy dura. Aquí dice entonces que habitaron 10 años, versículo 5 exactamente, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Gloria a Dios. Qué lugar que estaba viviendo Noemí, qué lugar tan difícil, qué momento tan duro vivía esta mujer, ¿cierto? Porque no era solo el lugar en Moab, que estaba habitando en Moab, una tierra desconocida, una tierra que no es de ellos y aunque te acostumbras, siempre extrañas tu lugar, ¿cierto? Siempre extrañas donde tú naciste, donde te sentías en familia, donde tus vecinos te ayudaron, donde hiciste comunidad. Amén. Y el momento en el que Noemí se da cuenta y dice, qué lugar podía estar viviendo Noemí? Un lugar, dice, lo primero que nos dice aquí la palabra del Señor es que ella estaba desamparada, ¿cierto? El lugar que vivía desamparada. Se sintió completamente sola porque no tenía ni a su esposo ni a sus dos hijos. Es el vínculo más cercano y más íntimo que tenemos cada ser humano. Amén. Así que ya se sintió desamparada, se sintió sola. Piense usted de pronto allá en su casa, ¿qué más pudo sentir Noemí? Y me encantaría que me pudieran ayudar, pero bueno, no me pueden ayudar. Gloria al Señor. Se sintió desamparada, se sintió sola, ¿cierto? Yo imagino que ella diría, bueno, ¿qué hago ahora? O sea, llegó en un momento de indecisión que no sabía qué más hacer, ¿verdad? Se sintió en un lugar de tristeza, en un lugar de dolor, de llanto. Imagino que lloraría, porque no fue uno y después otro, sino que fueron sus dos hijos al mismo tiempo, precedido por la pérdida de su esposo, que tampoco fue fácil. Por supuesto, si imaginamos la vida de Noemí. Así que cuando vemos a Noemí, decimos, realmente estaba en un lugar muy mal, no solo porque estaba habitando en Moab físicamente, sino que su lugar, el lugar de su corazón, no era un lugar bueno. El lugar de sus emociones no eran un lugar bueno. Amén. Estaba viviendo las peores cosas que puede vivir alguien. Al sentirse desamparada, dice la palabra del Señor, no solo podríamos asumir que no solo se sintió desamparada al no tenerlos, sino que económicamente
tampoco tenía recursos. Amén. Entonces estaba desamparada emocional, físicamente y económicamente. Amén. Tenía tres formas en las que se sentía desamparada. ¿Cuál era el lugar de Noemí? Un lugar desastroso, un lugar que no quieres para ti, un lugar que no quieres para nadie. Amén. Y pienso que esto fue una parte muy dura para Noemí. Gloria al Señor. Así que dice que al quedar desamparadas, Noemí se encuentra con una consecuencia de haber tomado la decisión, ¿cierto? Quizás durante los 10 años no vieron la consecuencia, quizás no hubo resultados, quizás de pronto en ese momento visibles, ¿verdad? Pero cuando se muere su esposo, continúan, pero cuando se mueren sus hijos y queda totalmente desamparada, se siente y dice, este es el resultado de una decisión. La decisión de habernos venido a Moab, ¿cierto? De haber salido de nuestro lugar seguro, aunque difícil y con problemas, pero nos salimos de nuestro lugar a un lugar que no conocíamos, donde nos llené, y en ese lugar donde no conocía, se llenó de tristeza, se llenó de dolor, se llenó de fracasos, se llenó de ruina económica, se llenó de muchas cosas. Entonces, eso es lo que pasa en nuestras vidas. Cuando nos salimos de nuestro lugar correcto, de nuestro lugar seguro, nos vamos a un lugar desconocido y empieza esa vasija a llenarse. Ese lugar se llena de tristeza. Si hay mentira, vienen más mentiras. Si hay engaño, llegan más engaños. Si hay dolor, hay mucho más dolor. Amén. Y así podríamos enumerar muchas más cosas, pero sé que usted me está entendiendo en esta noche la enseñanza. Amén. Así que es importante que no nos salgamos de nuestro lugar seguro. Y nuestro lugar seguro y nuestro refugio más seguro y certero es nuestro Dios. Amén. En Él estamos seguros. Él es nuestra roca de salvación. Amén. Él es nuestro refugio más seguro y necesitamos de manera especial no salirnos de ese lugar. Quiero preguntarte en esta noche, ¿estás en Belén o estás en Moab? O a veces hay días que estás en Belén y en la noche estás en Moab, o de lunes a miércoles estás, a viernes, perdón, estás en Moab, desesperado, estresado, estresada, correteando por toda la casa, mirando, pero el sábado como no hay nada que hacer, ahí sí vuelvo a Belén y estoy tranquilo, estoy con paz. ¿Dónde estamos? ¿Dónde habitamos? ¿En qué lugar nos encontramos? Amén. Es bueno preguntarnos dónde estamos habitando. Quiero que continuemos la historia. Dice del 6, el versículo 6, amén. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. ¿Qué panorama tan oscuro estaba teniendo Noemí? Sin embargo, en medio de ese panorama de Moab, hubo un rumor, hubo digamos, un comentario, ¿cierto? De esos que dicen, oiga, que en Belén hay otra vez provisión. Miren que en Belén otra vez Dios está dando pan. Miren que en Belén Dios está haciendo algo. Y Noemí escuchó esa palabra. Y a buena hora, amén. Que bendito Dios que Noemí escuchó esa palabra. Gloria al Señor. Y dice que empezó a andar con ¿quiénes le quedaban a Noemí? Sus dos nueras. Amén. Sus dos nueras. Y dice que se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan.
Así que salió pues del lugar que había estado. ¿En qué lugar había estado Noemí? En un lugar de dolor, en un lugar de tristeza, en un lugar donde se sentía sola, donde se sintió desamparada, donde por más que sus nueras de pronto estuvieran ahí, ella se sentía sola, ella no estaba sintiéndose bien. Amén. Y esto fue muy triste para Noemí, fue muy, muy triste. Pero dice que salió del lugar donde había estado. ¿A quién le tocó tomar la decisión en ese momento? A ella misma, porque no hay nadie que pueda tomar la decisión por nosotros. Amén. Elimelech tomaba las decisiones, pero en ese momento Elimelech ya no estaba. Y hay cosas en nuestra vida, hay momentos en nuestra vida donde nuestro esposo no puede tomar las decisiones por nosotros. Y me refiero, entiéndame de la mejor manera, por supuesto, a que hay cosas que necesitamos sacar o salir de lugares donde nos encontramos y tenemos que tomar la decisión nosotros. Amén. Seamos mujeres o mis hermanos los hombres también. Amén. Cada uno tenemos la potestad de salir de ese lugar. Noemí no esperó a que sus nueras le dijeran, vámonos, vámonos, que mire que ellas eran moabitas. Ellas digamos que por su lugar seguro, tendrían que estar en Moab, ¿verdad? Tendrían que decir, no, sigamos aquí, quedémonos aquí. Pero Noemí tomó su decisión. Y me gusta esta parte primera del versículo 6 porque dice, entonces se levantó. Eso, cuando tú te levantas, cuando nosotros nos levantamos para realizar algo, para hacer algo, para tomar una decisión, es porque ya lo hemos meditado, porque ya nos hemos sentado y hemos dicho, bueno, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago en este momento? Tengo que irme, ¿cierto? Para poder prosperar, para poder hacer algo. Gloria a Dios. Así que Noemí toma la decisión. No espera que nadie la tome por ella, perdón, sino que ella misma toma su decisión de salir de ese lugar. Amén. Qué hermosa es la palabra del Señor, porque a veces solo pensamos en todas las tristezas que tuvo Noemí, pero entender a Noemí desde nuestra parte emocional, desde lo que ella estaba viviendo, es también muy importante para nosotros. Amén. Y ver a Noemí desde este punto, decir, Señor, tú también puedes ayudarme a mí a salir de los lugares donde a veces estoy. Amén. Donde el estrés me da un límite en que ya no puedo más. Donde muchas cosas tengo un límite donde ya no doy más, donde colapsamos, porque nos vamos de nuestro lugar seguro. Amén. Nos vamos de nuestro lugar seguro. Así que entonces empieza a hablar con sus nueras y les dice, bueno, miren, ustedes son de aquí, vuelvan a casa de sus madres, ustedes son viudas como yo, y pues Dios quizás pueda rehacer su vida, ¿cierto? Les está diciendo, váyanse. Y dice el versículo 9, os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Amén. Así que la tragedia no solo cobijó a Noemí, sino que la tragedia alcanzó a las nueras de Noemí. Esto quiere decir que las decisiones que tomamos, que sé que ustedes lo saben, pero vale la pena recordarlo, no solo influyen en nosotros, sino en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Amén. ¿Qué decisiones tomamos? ¿Qué lugares, en qué lugar estamos y en qué lugar nos es mejor estar? Amén. Para que esas decisiones no afecten a los nuestros. Gloria al Señor. Entonces, dice aquí en el versículo 10, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diera a luz hijos,
¿Habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Gloria a Dios. Qué hermosa es la palabra del Señor. Aquí vemos que Noemí reconoce, amén. Noemí reconoce que estaba pasando por una prueba, ¿cierto? Que Noemí reconoce y entiende que estaba pasando por un desierto, que estaba teniendo un mal tiempo, digámoslo así, amén, que estaba en sus días difíciles y que habitó en esos días, que habitó en esos días duros, que aprendió a sobrellevar el dolor, aprendió a habitar en esos momentos difíciles en su vida. Y esto fue duro para ella, darse cuenta y reconocerlo. Amén. El primer lugar, lo primero que debemos hacer, amén, es reconocer en qué lugar nos encontramos, ¿cierto? Si nos encontramos en nuestro lugar seguro que es Belén, o vamos muchas veces a lo desconocido, a lo incierto, a donde hay dolor, donde hay estrés, donde no podemos más y estamos y habitamos en Moab. ¿Dónde estamos? Amén. Segundo, reconocerlo, ¿cierto? Reconocer que a veces estamos en Moab o que a veces nos vamos a Moab. Amén. Reconocer eso es importante. Y dos, y tres, ¿cierto? Tomar la decisión de salir de ahí. Tomar la decisión de decir, me voy a Belén, ¿cierto? Porque oí un rumor. Me voy a Belén, aunque esté difícil la situación, allá voy a estar, porque ese es mi lugar seguro. Gloria a Dios. Entonces, dice aquí en el versículo, vamos al versículo 14, ya vamos terminando, amén, no quiero extenderme más de lo que tenemos ya permitido. Dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Gloria a Dios. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Gloria al Señor. Con esta parte, digamos que final de esta historia, porque hasta aquí quiero dejar esta parte de la historia, podremos reconocer que a pesar de la decisión de Elimelech de llevar a su familia a Moab, de habitar en ese lugar de dolor, de tristeza, de fracaso, de muchas cosas, ¿cierto? En medio de eso y a pesar de nuestras decisiones, Dios tiene un propósito. Amén. ¿Cuál era el propósito de Noemí? Encontrar a Ruth. Amén. Quedarse con Ruth. Porque vemos después que la vida de Ruth es asombrosa también, encontrarla y ver que Dios la tenía con un propósito, por supuesto. Hoy vimos fue la vida de Noemí y muy por encima, porque de Noemí hay muchísimas cosas que hablar. Podemos hacerlo en una reunión de mujeres, amén. Pero, pero hoy, hacia grandes rasgos que vemos a Noemí, encontramos algo muy hermoso y es esto, que Noemí al entender y reconocer y levantarse para volver a Belén, ¿cierto? Para decir, me voy, encontró también alguien que fue su ayuda, ¿cierto? En este caso fue Ruth. Dios, aunque permitió que pasaran todos este tipo de cosas, ¿cierto? Dios también puso a Ruth en un lugar donde podía sentir paz, ¿cierto? Al Ruth devolverse a Belén, encontraba a los que conocía, ¿cierto? Encontró familiares, encontró su lugar de seguridad, encontró su lugar donde nació, encontró que estaba en su casa, que estaba en un lugar seguro. Pero vea esto, a pesar de que iba completamente sin nada. Amén. Pero ella se volvía a su lugar. Ella se estaba volviendo a su lugar y es necesario levantarnos y volvernos a nuestro lugar.
es necesario levantarnos y decir, voy a salir de Moab. Yo no puedo llorar más, yo no puedo sentir más dolor, yo no puedo seguir guardando rencor, yo no puedo sentirme estresada, frustrada, insegura, colapsada, yo no puedo sentirme más que soy inútil, que no sirvo para nada, que no lleno las expectativas de nadie, de mi esposa. No puedo sentirme más así, tengo que salir de ese lugar y poder volver a Moab, a Belén, perdón, volver a Belén y decir, aunque no tengo nada o aunque sigo teniendo muchos defectos, voy a volver a Belén porque ahí es mi lugar seguro, porque es donde yo me puedo refugiar con plena seguridad, iglesia. Y dice aquí en el versículo 16, Ruth le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Dios en medio de esa situación sacó a flote un propósito divino y lo puso al lado de esa mujer que iba totalmente destrozada. De hecho, dice la palabra del Señor que ella llega a Belén y la gente la empieza a reconocer y le dice Noemí. Y ella dice, no, 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 yo no me llamo Noemí, yo me llamo Mara. ¿Verdad? Porque dice, estoy en total amargura, estoy en total, mejor dicho, mi vida no tiene sentido en nuestras palabras. Claramente no significa eso. Amén. Pero eso es lo que quería decir. Noemí vino y volvió porque ese era su lugar. Y cuando la gente entra, la reconoce. Amén. Qué importante que los nuestros nos reconozcan, que digan, uy, ella estuvo ayer triste, pero hoy volvió a estar alegre. Amén. Oiga, ella ayer estaba de muy mal genio, ¿cierto? Pero hoy está mejor, está más tranquilo, está más tranquila, ¿cierto? Que no nos pase solo con nuestro cónyuge, sino que los que están a nuestro alrededor puedan ver que salimos de Moab o que quizás de pronto no hemos salido un 100%, pero lo estamos intentando. Amén. Que hay una parte que ya está tratando de salir de Moab para que los otros vean y reconozcan quién soy. Amén. ¿Cuál es mi lugar seguro? Qué bonito es cuando las personas están o nos pasa, digamos, en una parte cotidiana, que tú ves a una persona y tú dices, "Ah, esta persona está como pensativa. ¿Qué cosas o qué rasgos nos hacen ver que esa persona está así? Quizás está más callada de lo normal, quizás está elevada, está dispersa. Y tú dices, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Amén. Porque uno ve y reconoce a la persona. Y es muy fácil darnos cuenta cuando una persona está en Moab. Amén. Cuando está triste, cuando ha llorado, hasta nuestros ojos nos delatan. Amén. Muchas cosas nos delatan que estamos en Moab. Preguntémosle a nuestro esposo, preguntémosle a nuestros padres, a nuestras cuñadas, a nuestros amigos. Oye, ¿tú dónde me ves? ¿En Belén o en Moab? ¿Estoy en el lugar correcto? Te preguntas a ti mismo. Pregúntale a tus hijos, iglesia, así no puedan hablar. Ellos también saben cuando estamos mal, cuando papá y mamá están mal, cuando deciden salir de Belén y se van a Moab y habitan allá 3 noches. Amén. Cuando habitan allá una tarde de almuerzo sin hablar, sin pasar, sin intercambiar palabra. Ellos saben cuando habitamos en Moab y que aunque no reconocen, por supuesto, a Moab, amén, ellos saben que algo pasa. Preguntémosle a nuestros hijos. Amén. Yo creo que no hay jueces más sinceros, ¿cierto? Jueces más certeros en nuestra vida que los que viven al lado de nosotros, que nos conocen. Amén. Y estos nos dicen, sí, te veo mal. Veo que te pones muy brava rápido. Veo que estás muy mal geniado por tu trabajo todo el día. Veo que estás distante por esto. Ellos saben cuando estamos en Moab. Así que es bueno que nos hagamos la pregunta y le digamos, mira, estuve en una predicación, estoy en Belén o estoy en Moab. A veces creemos que solo estar en Moab es cuando se nos muere alguien, cuando quizás perdemos una casa, cuando
el carro se nos varó y ya no tenemos en qué andar. No, Moab también significa cuando estamos mal con nuestro esposo, nuestra esposa, cuando airamos a nuestros hijos, cuando permanecemos irritados. Y hay personas que, increíblemente, que habitan 10 años en Moab irritados. Y es muy tenaz porque no puede ser así. Es necesario salir de Moab, es necesario salir del dolor, es necesario salir de la tristeza y volver a Belén, donde me reconocen, donde me dicen bienvenida. Yo me imagino allá a la gente de la ciudad de Belén diciendo, mire, llegó la que se fue, ahora mire, se imagina la habladuría de esa pobre Noemí. Fue terrible, pero es mejor que hablen, y así estemos en Belén. Amén. Es mejor que hablen y digan cosas, pero estando en nuestro lugar seguro. Quizás Elimelech y Noemí nunca debieron salir de Belén, ¿cierto? Porque así hubiese escasez, por supuesto, así no hubiese provisión, pero Dios estaba con ellos. Amén. La presencia de Dios estaba con ellos. Y esta parte de la Biblia, cuando entendemos cómo estos grandes líderes, ¿verdad? Como estos hombres de la fe, como los llama Hebreos, siempre le decían, Señor, yo quiero ir, pero yo quiero que tu presencia esté conmigo. Y todos, o sea, no era solo uno, eran todos que siempre anhelaban que la presencia de Dios fuera con ellos, que nunca se apartara. Es necesario decirle, Señor, es que en mi lugar seguro tengo tu presencia, tengo tu paz, que a pesar que hay problemas, tengo tu tranquilidad. Sé que tu justicia estará a mi favor. Amén. Sé que tú obrarás milagros. Sé que veré un día tu gloria, pero eso es solo en nuestro lugar correcto, en nuestro lugar seguro que es Belén. Cuando ella entra a Belén, las cosas empiezan a cambiar, porque dejó el dolor, porque dejó el llanto y porque hubo algo nuevo para la vida de Noemí, cuando decidió solo volverse a Belén. Amén. Cuando decidió decir, no puedo habitar más en Moab. Ya no puedo seguir llorando, ya no puedo seguir lamentándome por algo que perdí, por algún carro que perdimos. Ya no podemos seguir lamentándonos. Tendremos que tener nuestro tiempo donde nos vamos a lamentar. Su palabra es clara cuando dice tiempo de llorar, tiempo de no tener mucha alegría, mucha risa, pero también hay un tiempo para estar bien, porque hay que salir adelante, amén. Hay que decirle a Dios, ayúdame, Señor, que tú siempre seas mi lugar correcto, que tú siempre seas mi lugar seguro, que tú siempre seas ese Belén donde yo necesito estar. Amén. Así que yo quiero que oremos en esta noche. Vamos a decirle, Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Y mira, aquí nada más solo hablamos del primer capítulo de Belén, de Ruth. Gloria al Señor. Y nos saltamos unos que otros versículos. ¿Cómo será si seguimos leyendo el resto del libro de Ruth? Amén. Es un libro hermoso y con muchas enseñanzas para nuestras vidas. Y no solo como mujeres, sino como familia, como comunidad, como hombres. Los hombres también pueden aprender de estas decisiones. Aunque Elimelech no se nombra mucho, la responsabilidad que tiene un hombre al tomar decisiones es trascendental en la vida de una familia. Amén. Así que oremos, démosle gracias a Dios, digámosle, Señor, gracias por esta tu palabra. Dios, porque a veces creemos que necesitamos horas para escucharte, pero con tan solo media hora, amén, o lo que hayamos estado, esta palabra edifica nuestras vidas, amén. Señor, gracias te damos en esta hora, gracias por tu amor, Señor.